Bueno, buenas tardes para todos. Eh, Vamos a empezar el desarrollo de de nuestro séptimo conversatorio el día de hoy. Hablaremos de un tema muy importante, un tema que se viene desarrollando, que se viene estudiando en la actualidad y que es muy importante para el desarrollo de todas nuestras áreas. El día de hoy vamos a hablar de gerencia de proyectos PMI. Este tema lo desarrollará el ingeniero Roger García. El ingeniero que nos acompaña es magíster en gestión de proyectos. Él ahorita les contará un poco más acerca de la experiencia que que ha tenido. Mi nombre es Iván Darío Medina, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos y especialista en gerencia ambiental. Soy el gerente general de Dedicama Acciones Sostenibles. Somos una empresa que se encarga y que presta servicios ambientales, sanitarios, forestales, civiles y de arquitectura. Somos una empresa que ha querido contribuir en el desarrollo de todos los sectores de forma sostenible y sustentable. De antemano queremos agradecerle a las personas que a esta hora nos acompañan y que se conectan. Es muy importante de alguna manera de nuestra parte contribuir en el desarrollo profesional de todos ustedes, contribuir a adquirir nuevos conocimientos o profundizar los que ya tenemos. Es importante implementar este tipo de herramientas tecnológicas para de esta manera poder seguir interactuando entre todos. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso al ingeniero Roger. Sin antes, pues, recomendarles, por favor, el tema de mantener silenciadas y apagadas las cámaras para de esta manera no alterar ni afectar el desarrollo del conversatorio. A las personas que a bien a lo último quieran, generar alguna pregunta o algo al expositor, lo podrán hacer en la parte derecha en el chat, o a bien las personas que quieran interactuar directamente con el expositor nos escriben por el chat y nosotros pues les damos el paso para que puedan prender los micrófonos y prender las cámaras si así lo desean, y si no, pues nosotros, la ingeniera Nayeli, se encargará de realizar las preguntas. Entonces, muchas gracias, espero que este conversatorio sea de todo el provecho de todos ustedes y espero les guste y pues, ingeniero, adelante. Listo. Bueno, muy buenas tardes, Iván Darío, y muy buenas tardes a todos los presentes. Me presento, como usted me decía, Roger García, magíster en gestión de proyectos. Así, mi experiencia laboral ha sido enfocada principalmente en la coordinación y gestión de proyectos, tanto de públicos como privados, principalmente enfocado en las obras civiles. Entonces, primero que todo, nuevamente, darles gracias a ustedes. Vamos a tratar este conversatorio acerca de la gestión de proyectos bajo los estándares del PMI. Entonces, voy a empezar a compartirles mi presentación y ya seguimos con el conversatorio. Bueno, entonces empezamos. Como bien les decía, el tema es gestión de proyectos PMI. Voy a darles acerca de los conceptos básicos para su implementación. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el PMI? El PMI, como bien lo dice, es el Project Management Institute. Es una institución estadounidense que se fundó hace más de 20 años y es la que rige los estándares mundiales para dirigir nuestros proyectos. Es la que nos dictan las guías y los estándares que se han implementado y se han vuelto tendencia mundialmente en todas las organizaciones. De cualquier empresa, sea cual sea su área de desempeño, tecnología, educación, obra civil, cualquier área de desempeño, se aplica la gestión de proyectos bajo estos estándares principalmente. Entonces, para entender la gestión de proyectos, debemos enfocarnos en dos conceptos. El primero es el director de proyectos, saber qué es un director de proyectos, cuáles son sus funciones y qué competencias debe tener un director de proyectos. Y obviamente, seguido, los proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Cuáles son los grupos de procesos
y principalmente cuáles son las áreas de conocimientos que debemos gestionar en nuestros proyectos. Entonces empezamos. Un director de proyectos, básicamente, ¿qué es? Es la persona que designa la organización para liderar el equipo y alcanzar los objetivos trazados. Es el responsable de gestionar el proyecto en todas sus componentes y es el responsable del éxito o del fracaso del mismo. Las funciones de un director de proyectos básicamente es gestionar a todo el equipo de trabajo, comunicar principalmente, esa es una de las grandes funciones de los directores de proyectos, saber comunicar, saber transmitir la información. Es obviamente detectar con facilidad las amenazas del proyecto, saber gestionarlas y poder llevar a cabo con éxito el proyecto. Entonces, un director de proyectos, ¿qué competencias debe poseer? Un director de proyectos debe ser una persona íntegra, que tenga los conocimientos tanto de la metodología como de la organización y principalmente personales, que sea una persona íntegra. Entonces, hay que tener 3 talentos clave, que son la dirección técnica de proyectos, como bien les decía, todos estos conocimientos bajo la gestión de proyectos, puede ser bajo la metodología PMI, que es la que estamos tratando el día de hoy, o muchas otras metodologías que se han venido implementando a lo largo de los últimos años. La gestión estratégica de negocios. Esto se trata básicamente del director de proyectos en su conocimiento de la organización de su empresa, que sepa gestionar los proyectos en base a los objetivos que tenga la empresa. ¿En qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Simplemente es que el director de proyectos sepa cómo puede afectar sus decisiones a la organización. Es decir, si cambia una cosa, esto se ajusta con las políticas financieras de la empresa o no se ajusta, que en su conocimiento él sepa gestionar todas estas situaciones. Y finalmente, la más importante, la capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo, de saber transmitir, de saber motivar principalmente a su equipo de trabajo para lograr los objetivos de este proyecto. Estas 3 habilidades que le digo forman lo que se llama el triángulo de talentos del director de proyectos, que nos lo fomenta el PMI. Bueno, ahora sí, vamos a un proyecto. Entonces, el PMI nos define un proyecto básicamente como un esfuerzo temporal para producir un producto, servicio o resultado que sea único y que se desarrolle gradualmente. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, para que sea un proyecto bajo estos estándares, tenemos que cumplir 3 requisitos. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? El primero es que sea temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga un principio y tenga un final. El segundo es que sea para producir un producto, un servicio o un resultado. Y finalmente, que sea único. ¿Qué quiere decir que sea único? Entonces, que tengan un alcance y unos recursos específicos. Esto hace que, si se cumplen estas 3 condiciones, tenemos un proyecto. Entonces, en nuestras organizaciones, en nuestro diario de vivir, ¿cómo sabemos cuándo es un proyecto o cuándo no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Para nosotros, ¿qué tienen en común construir una casa o hacer una pizza? ¿Cuál es un proyecto o cuál no es un proyecto? La respuesta no es tan obvia y les voy a decir, y realmente depende. ¿De qué depende? Del enfoque que le demos y de la persona que vaya a ejecutar esta acción. ¿Qué quiere decir? Construir una casa es un proyecto para una empresa que va a construir una única casa o un único proyecto, porque va a ser un esfuerzo temporal, va a ser un resultado único. Muy diferente en el caso de si es una empresa que se dedica a construir la misma casa una y otra vez. Esto ya no es un proyecto, esto se vuelve un trabajo operativo, porque estamos efectuando las mismas actividades para generar un mismo producto o un servicio. Y hacer una pizza, ¿qué tiene de diferente? Es básicamente lo mismo. Entonces, una pizza es un trabajo operativo para el señor de las pizzas, que lo hace todos los días y todos los días está en este cuento. En cambio, hacer una pizza se vuelve un proyecto cuando la hacemos nosotros. Yo creo que muchos de nosotros en esta cuarentena hemos hecho pizza. Para nosotros eso fue un proyecto, porque fue un esfuerzo temporal que tuvo un inicio y un final,
generamos un producto y finalmente fue algo con unos recursos únicos. Entonces, esto básicamente es un proyecto o qué no es un proyecto. Acá les coloco una frase que dice, los proyectos no fallan al finalizar, fallan en su concepción. Entonces, desde el inicio debemos saber qué es un proyecto, qué no, cuándo es un proyecto y cuándo no. Ahora sí entramos en materia. El ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto son básicamente 4 fases. Son 4 fases que atraviesa a través desde su inicio hasta su finalidad. Entonces tenemos el inicio, la organización y la preparación, la ejecución y finalmente el cierre. Estas fases son un conjunto de actividades relacionadas que terminan con la finalización de unos entregables. Estas fases se pueden desarrollar de manera secuencial, es decir, termina una y empieza la otra, iterativa, que las vamos repitiendo cíclicamente, o superpuestas, que quiere decir que ejecutamos o desarrollamos 2 o más fases al mismo tiempo. Estas fases tienen que ser determinadas en el tiempo, como bien admirábamos anteriormente. Deben tener un inicio y un final. Al final de cada fase, esto se llama un checkpoint o punto de control. En estos puntos de control, nosotros analizamos nuestros proyectos, miramos si los entregables están debidamente ejecutados o no. En caso tal, se determina si se cambia el proyecto, si se termina o si se continúa tal como se planificó. Listo, ahora sí. Los grupos de procesos que maneja un proyecto. Básicamente son 5. El inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y finalmente el cierre. El inicio es cuando nos autorizan a darle inicio a nuestro proyecto. Esto normalmente en la gestión de proyectos se llama el acta de constitución de proyecto, pero puede que nosotros en la contratación pública o en algunas otras entidades lo conozcamos como pues lo que llamamos nuestra acta de inicio. Sigue una etapa de planificación. La etapa de planificación es donde se construye todo el plan para la dirección del proyecto, donde definimos nuestro cronograma, nuestro presupuesto, nuestro personal y demás recursos necesarios para desarrollar nuestro proyecto. Pasamos a la etapa de ejecución, que básicamente la etapa de ejecución es desarrollar lo que se planificó, analizar los objetivos y verificarlos y ejecutarlos tal cual está en el plan para la dirección del proyecto. Seguimos en la etapa de monitoreo y control. Entonces es hacerle seguimiento a nuestro proyecto. En caso tal, regular nuestro desempeño, revisarlo, verificarlo, con el fin, en caso tal, de identificar en qué áreas estamos fallando, por qué estamos fallando y ver cómo podemos arreglarlo, tomar las acciones correctivas necesarias. Y finalmente, la etapa de cierre. ¿La etapa de cierre qué es? Este proceso se ejecuta ya cuando hemos entregado todo, finalizó nuestro proyecto, todos los entregables están aceptados. Normalmente esto pasa cuando nos expiden el acta de recibo final o acta de terminación, llamémosla. Entonces, esta fase básicamente es ya cuando la entidad, nuestro ente contratante o cualquier persona, nos recibe nuestro proyecto y nos recibe a cabalidad todos nuestros entregables. Entonces, para gestionar un proyecto, tenemos 10 áreas de conocimiento. Estas 10 áreas de conocimiento se desarrollan a lo largo de estas 5 etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y básicamente esto es la gestión de proyectos del PMI, manejar estas 10 áreas de conocimiento a lo largo del ciclo de vida de nuestro proyecto. Entonces, ¿cuáles son? La integración, el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, los recursos, principalmente los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los interesados. Acá de manera muy general les voy a mostrar qué es la gestión de proyectos. Entonces, la gestión de proyectos PM se basa principalmente en procesos. Todos son procesos. Entonces, vemos cómo cada una de nuestras áreas de conocimiento
tiene unos procesos. En total son 49 grupos de procesos que desarrollamos a lo largo de todos nuestros proyectos, y esto es el universo del PMI. Esto es la gestión de proyectos PMI a grandes rasgos. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Realmente, ¿cómo desarrollar cada una de estas áreas a lo largo de un proyecto? Entonces, el día de hoy, a manera didáctica, les traigo lo que es un proyecto de construcción de una vivienda, donde entonces vamos a desarrollar cada una de las 10 áreas del conocimiento y ver qué podemos hacer en el proyecto, en la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, tenemos un proyecto de vivienda que tiene una fecha de inicio del día de hoy, el 28 de mayo. Tenemos un plazo de ejecución de 5 meses, es decir, que finaliza el 27 de octubre. Y el valor de nuestro contrato es de 160 millones de pesos. Entonces empezamos. La integración. La integración es una cosa que se lee muy sencillo, se escucha muy sencilla, pero es primordial. Es el conjunto de procesos y actividades mediante los cuales se unifican todas las demás áreas de conocimiento con los grupos de procesos, y el director de proyectos gestiona el proyecto en base a esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, él dentro de su conocimiento del proyecto debe saber cómo una variable afecta a otras. Si yo cambio mi cronograma, cómo me afecta el presupuesto, cómo me afectan los recursos humanos, los riesgos, en fin, todas estas cosas. Él tiene que tener su proyecto en la cabeza y ver cómo al mover una ficha se me cambia todo el proyecto. Pasamos al alcance. El alcance es definir todos los procesos y el trabajo que se requiere, únicamente el trabajo que se requiere para que el proyecto se desarrolle con todas las características y funciones requeridas. ¿Qué es esto? Unificar la visión de todos los actores que se involucran dentro del proyecto. Que todos hablemos el mismo idioma. Acá vemos un ejemplo, por decir algo, nuestro cliente nos pidió una cosa, nosotros le entendimos otra. El diseñador nos diseñó una completamente diferente. Las memorias del trabajo no existen. Se le facturó de cierta forma y el cliente necesitaba era realmente otra cosa. No, esa no es la idea. La idea es que mediante el proceso de alcance definamos cuáles son las actividades realmente necesarias para desarrollar nuestros proyectos, ni más ni menos. La gestión de proyectos lo que nos dice es hacer lo que se nos pide y nada más que lo que se nos pide. Vemos acá entonces un ejemplo. Bueno, el entregable más importante de esta gestión del alcance es la estructura de desglose del trabajo, o en inglés, como lo van a encontrar de pronto en algunas bibliografías, la WS. Esto no es nada más que descomponer todos los entregables de nuestro proyecto en unos capítulos y en unos subcapítulos. Estos subcapítulos son las actividades que debemos controlar muy detalladamente. Nosotros debemos ser muy rigurosos en esto, ya que, como les digo, en base a esto vamos a controlar todo nuestro proyecto y este nos define todo. Entonces, en el caso de nuestra vivienda, vemos cómo tenemos 6 capítulos. Empezamos pues el diseño de la casa, entonces hay los diseños, después vamos en la parte de la cimentación, todo lo que son los muros, pisos, ventanerías, puertas y demás. Cada uno de estos con unos subcapítulos o tareas o actividades que dependen de que se desglosan de ahí. Entonces pasamos ahora a lo que es la gestión del tiempo. En la gestión del tiempo, estos procesos nos permiten asegurar el desarrollo de nuestro proyecto dentro del plazo establecido. En este proceso lo que hacemos es definir las actividades, como ya lo vimos, ya las desglosamos en nuestra gestión del alcance, entonces ya tenemos cuáles son todas las actividades de nuestro proyecto. Acto seguido, secuenciarlas. Nosotros, como sabemos en nuestro conocimiento, ya sabemos cuáles actividades podemos desarrollar de primeras, cuáles de segunda, cuáles al tiempo, entonces las secuenciamos. Estimamos los recursos que se van a destinar en estas actividades, su duración y finalmente elaborar nuestro cronograma
para en la etapa de ejecución controlarlo. Entonces acá observamos un cronograma para nuestro proyecto en base a esos 6 capítulos que sacamos. Vemos entonces cómo nuestro proyecto final lo planificamos para que finalice antes del plazo establecido. Empezamos con la etapa de estudios y diseño. Vemos cómo hay unas actividades que se desarrollan de manera simultánea y las secuenciamos de manera lógica de acuerdo a nuestro conocimiento. Aquí, en la gestión del cronograma y en el control del cronograma, debemos hacer especial énfasis en controlar las actividades que hacen parte de la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica de un proyecto? Son aquellas actividades que están interconectadas entre sí y que me determinan la máxima duración de mi proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que estas todas dependen entre ellas. Si se me retrasa una actividad, se me retrasa todo el proyecto. Entonces, debemos tener especial énfasis en estas actividades que hagan parte de la ruta crítica. Vemos que acá tenemos una tarea que no hace parte de la ruta crítica. Entonces, con la ejecución de esa actividad, tenemos cierta holgura con la cual podemos trabajar. Con las demás actividades no. Entonces, en el proceso de control de cronograma, tener especial cuidado con esto. Ahora pasamos ya a la etapa de costos. Como ya sabemos, ya tenemos nuestras actividades, ya las tenemos secuenciadas. Acá en la etapa de planificar los costos, ¿qué hacemos? Básicamente es, ahí pues, el proceso de planificar, estimar, determinar y controlar. ¿Pero qué es esto? En planificar, simplemente es establecer las unidades de medida que van, los niveles de precisión y las estrategias que vamos a llevar a cabo. En la planificación lo que hacemos es desglosar uno a uno los ítems que vamos a desarrollar dentro de nuestro proyecto. Esto nosotros lo llamamos en la ingeniería como un análisis de precio unitario. ¿Qué es un análisis de precio unitario? No es más que desglosar la actividad y definirle cada uno de los recursos y personas, equipos y maquinaria que se requiere para ejecutar esta actividad. Es decir, les voy a poner un ejemplo para construir un metro de vía. Entonces, para construir un metro de vía necesito dos obreros, necesito una máquina por X horas, necesito tales materiales y necesito tales cosas. Esto en base a nuestros conocimientos y a los rendimientos de nuestros proyectos, nosotros sabemos más o menos y podemos estimar esto. Ya finalmente, pues ya como tenemos en el alcance, ya definimos las cantidades, ya tenemos nuestro presupuesto, ya con el APU, con el análisis de precio unitario, tenemos nuestro costo y tenemos nuestras cantidades, sumamos y tenemos nuestro proyecto, nuestro presupuesto. Ahora, al tener nuestro presupuesto en la etapa de ejecución, ¿cómo lo podemos controlar? Entonces, para controlar nuestro presupuesto, el PMI nos coloca la técnica de gestión del valor ganado. Es una herramienta muy sencilla que nos analiza 3 variables para controlar nuestros costos. Entonces está el valor planeado, el costo real y el valor ganado. ¿El valor planeado qué es? Es simplemente el valor que programamos a facturar y o a cobrar a una fecha determinada, en este caso la fecha de control en la que nosotros estemos haciendo el control, valga la redundancia. El costo real. El costo real simplemente es el valor que realmente hemos invertido nosotros como empresa para desarrollar estas actividades. Y el valor ganado es el valor real que nos representa el ejecutar esta actividad. Esto se hace en términos del presupuesto aprobado. Entonces les coloco un ejemplo como para que entendamos más acerca de esto. Si digamos yo tengo un proyecto de vivienda, por cada vivienda que yo hago, a mí me pagan 10 pesos. Al día de hoy, que estoy haciendo el control de costos, he hecho 3 casas. Pero yo tenía programado haber hecho 4 casas. Y para la construcción de esas 3 casas, he invertido 32 pesos. ¿Qué me quiere decir esto?
que entonces mi valor planificado era de 40, el costo real al que yo he incurrido el día de hoy son de 32 y el valor que he ganado es 30, que quiere decir que entonces, uno, voy atrasado porque estoy por debajo de lo planificado y dos, estoy teniendo sobrecostos porque he ganado menos de lo que he invertido. Ahora, estas variables las podemos analizar gráficamente. Acá desarrollo el cronograma del proyecto que venimos desarrollando, la construcción de nuestra vivienda. Entonces observamos el comportamiento, esta normalmente se conoce como la curva S, que no es más pues que el valor acumulado de los costos en nuestro proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Prestemos especial atención en los meses de agosto y septiembre. En el mes de agosto hay un caso particular y es que el valor ganado es menor que el valor que hemos invertido. Observamos cómo nuestro valor ganado, la línea gris, está por debajo de nuestro costo real, nuestra línea naranja. Si bien también observamos que no estamos atrasados, sino que al contrario estamos por encima del cronograma, sí estamos teniendo pérdidas. La idea no es esa. La idea es que nuestra línea de valor ganado siempre esté por encima de lo planificado y del costo actual. Ahora, acá en el mes de septiembre, tenemos otro caso particular. Vemos cómo ahora, si bien ya no tenemos sobrecostos, porque el costo real ahora sí es menor que el valor ganado es menor que el planificado. Entonces, si bien ya nuestro proyecto está generando ganancias, estamos atrasados con respecto a nuestro cronograma. Entonces, debemos tomar las acciones correctivas pertinentes. Ahora también, dentro de esta técnica de gestión del valor ganado, esto podemos analizarlo con algunas variables y también en base al rendimiento de nuestro presupuesto, podemos hacer unas proyecciones a futuro de cuánto nos podría estar costando nuestro proyecto al finalizar. Estas variables son la variación del costo, que no es más sino que el valor ganado menos el costo real, el índice de desempeño del costo, que es dividir el valor ganado sobre el costo real, la variación del cronograma, el índice de desempeño del cronograma, y finalmente el estimado de la conclusión, que es el que le digo que nos sirve para hacer las proyecciones y calcular en base a los rendimientos cuánto nos estará costando nuestro proyecto a su finalización. Entonces acá tenemos nuevamente, en base a los tres variables que les comentaba anteriormente, calculamos la variación del costo, el índice de desempeño del costo, la variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma. Ahora acá vamos a analizar lo mismo que vimos antes, pero ya en términos de números. Entonces, en primer lugar, en el mes de agosto, vemos como la variación del costo es de 5 millones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 5 millones de pérdidas. Esto en términos del índice de desempeño del costo, ¿qué es? Vemos un valor menor a 1. El índice de desempeño del costo no es más que un indicador que me dice por cada peso que yo he invertido en mi obra, cuánto he generado. Entonces vemos que en este caso, en el mes de agosto, por cada peso que yo invertí, yo generé solamente 0.92 pesos. La idea es que esta variable siempre esté por encima de 1, ya que con eso nos indica que nuestro proyecto está obteniendo ganancias y tenemos rentabilidad, que es lo que debemos buscar. Ahora pasamos al mes de septiembre. En el mes de septiembre vemos que ya estamos presentando valores positivos en los costos, pero estamos presentando valores negativos en el cronograma. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora estamos atrasados. Estamos atrasados 14.650.000 pesos. De igual manera, el índice de desempeño del cronograma me indica que por cada hora invertida de trabajo o por cada X unidad de tiempo invertida, realmente han sido provechosas X horas. En este caso, 0.89. Quiere decir que
perdí 0.11 horas de todas las horas de trabajo que yo invertí. Las condiciones ideales son las que se presentan en los meses de junio, julio y agosto. Perdón, junio, julio y octubre, que son que nuestro proyecto presente rentabilidad y que estemos dentro del cronograma. Ahora, para la proyección de los costos, en base a esto se hace con el índice de desempeño del costo y el presupuesto oficial de nuestro proyecto. No es más que hacer una división. Es dividir estas dos variables. Entonces, ¿en qué se basa? Acá, por decir algo, en el mes de agosto, que era en el único mes que estábamos teniendo pérdidas, observamos que en base a ese rendimiento que teníamos, nuestro proyecto al finalizar nos iba a costar 173 millones. Ya, pues nosotros como directores de proyectos, digamos, tomamos las acciones correctivas del caso y en el mes de septiembre ya obtuvimos un índice de desempeño del costo mayor a 1, con lo cual nuestro proyecto ya nos estaba empezando a generar rentabilidad, o bueno, proyectaba a tener ganancias. Entonces acá en este caso, en el mes de septiembre, nuestro proyecto se estimaba que concluyera con un valor de 136.859.000. Finalmente en octubre, nuestro proyecto finalizó en un valor de 136 millones. Esto que nos indica que en base a las alertas que tuvimos en agosto y en septiembre, pudimos hacer los cambios pertinentes para llevar a nuestro proyecto a buen futuro. Ahora pasamos a lo que es la gestión de la calidad. La gestión de la calidad no es más que controlar todo lo que hacemos y estar en un proceso de mejora continua. Acá vemos el ciclo de mejora continua, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, en la planificación, ¿qué decimos? Simplemente es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué ensayos vamos a hacer? ¿Qué métricas vamos a tener? ¿Qué controles vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las tolerancias que vamos a permitir para nuestro control de la calidad? Ahora, en base a eso, pasamos a lo que es hacer. ¿Qué es? Hacer lo que se planeó. Simplemente después hacer los ensayos respectivos, los controles del caso, documentar muy bien toda esta gestión de la calidad para poder cumplir los objetivos del proyecto. Pasamos ahora a la etapa de verificar. En la verificación lo que hacemos es controlar si las cosas se hicieron realmente como se planearon. En este caso no es más que hacer como una auditoría a lo que se hizo en la etapa de hacer. Verificar que los ensayos se hicieron adecuadamente, siguiendo los estándares de calidad establecidos o bajo la normatividad que establecimos. Todo esto se documenta y entonces se dictamina si se hizo bien, no se hizo bien, no cumplió, sí cumplió, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces acá es donde determinamos que en caso tal, digamos, no cumplimos. Entonces, ¿qué pasó? Analizamos esto y entramos a la etapa de actuar. La etapa de actuar simplemente es, bueno, como ya verificamos nosotros, sabemos que se hizo mal. Entonces necesitamos actuar y respondernos cómo vamos a mejorar la próxima vez. ¿Cómo vamos a controlar nuestra calidad para que cumplir los estándares establecidos? Entonces, esto es un proceso iterativo que se hace infinidad de veces y, como les digo, es lo que se llama el proceso de mejora continua. Acá les muestro a grandes rasgos, muy básico, lo que es un plan de gestión de la calidad de un proyecto. Entonces, nosotros tenemos cómo desarrollamos una actividad, prueba o ensayo. En caso tal, ¿qué norma le aplica? ¿Qué variables vamos a controlar? ¿Cuál es el método con que lo vamos a controlar? ¿Cuáles son los criterios de aceptabilidad? Ya que pues acá en la planificación debemos decidir si queremos ser precisos o queremos ser exactos en cuanto a nuestra calidad. Entonces, establecer ciertos rangos, ser flexibles con esto o no. ¿Con qué frecuencia vamos a ejecutar estos controles? Establecer un responsable
quién es el que va a estar a cargo de estos controles, un registro que es en qué documento, ficha técnica o demás se van a llevar a cabo estos controles. Y finalmente, pues llevar nuestro registro de cuándo hacemos estos procesos. Acá en este caso particular, les muestro un ejemplo de lo que es un ensayo de granulometría de una arena. Entonces observamos, bueno, allá los laboratoristas hicieron sus ensayos, hicieron sus cosas. Nos dijeron, mire, acá tenemos esta granulometría. Observamos que entonces, como bien les decía, tenemos ciertos rangos. Acá vemos que tenemos un rango inferior y un rango superior. La idea es que nuestros proyectos o nuestros procesos o demás, nuestros materiales o lo que sea, se ajusten a esos rangos. En caso tal, como les digo, tomar las acciones correctivas del caso. Finalmente, ahora pasamos a lo que es la etapa de recursos. Acá simplemente es donde identificamos los recursos que necesitamos en nuestro proyecto, cómo los vamos a adquirir, cómo los vamos a gestionar a lo largo de nuestro ciclo de vida. Entonces acá, nuevamente, planificar, estimar, adquirir, desarrollar, dirigir y controlar. Entonces, ¿cómo se hace esto? En primer lugar, nosotros definimos qué personas necesitamos, cómo las necesitamos y bueno, todo. Entonces, se establece un diagrama jerárquico. Eso sí, depende, es a criterio y a gusto de cada organización, cada empresa, cómo defina esta jerarquía y cómo la quiera desarrollar. En este caso, pues simplemente podemos tener el departamento de diseño, el departamento de estructuras, el departamento, qué sé yo, de cubierta, de cimentación, su director, el personal, el coordinador de proyectos que está dirigiendo todos los departamentos. Después de esto, una vez teniendo nuestro personal, haberlo captado, porque también se trata de captar el personal idóneo para ejecutar nuestro proyecto, nosotros dentro de la gestión de recursos humanos realizamos la asignación de responsabilidades, o también llamada la matriz RACI. ¿Qué es esto? No es más que a cada actividad que desarrollamos dentro de nuestro proyecto, que como bien sabemos, las definimos en nuestro alcance, le asignamos a cada actividad un responsable, una persona que aprueba esta actividad, alguien a quien se le consulta, alguien a quien se le informa y alguien que puede verificar. Con esto garantizamos que cada persona y cada tarea tenga una persona responsable y llamémoslo así, un doliente. Finalmente, ya en la etapa de ejecución lo que hacemos es desarrollar nuestro equipo. ¿Qué es desarrollar nuestro equipo? Es capacitarlo, dotarlo de todas las herramientas necesarias para que ejecuten el proyecto en base a lo que nosotros queremos. Esto podemos hacerlo con capacitaciones, con charlas. También podemos utilizar incentivos. En base a su desempeño, podemos incentivarlo, sea económicamente, con permisos o demás. Porque como bien sabemos, un equipo de trabajo motivado trabaja mucho mejor que uno que no. Finalmente, pues para controlar y también hacer como un ciclo de mejora continua, lo que hacemos son unas evaluaciones de desempeño. Esto normalmente se hace pues en base a las métricas, digamos, al día de hoy deberíamos haber tenido, qué sé yo, haber construido los 2 pisos de la casa. Ay, no, llevamos construido piso y medio. Entonces, venga, ¿qué pasó? Nosotros analizamos qué está pasando, el personal está teniendo problemas, fue falla de nosotros, analizar todas estas situaciones y ver qué podemos hacer y cómo podemos gestionar nuestros recursos para asignarlos efectivamente. Ahora pasamos a lo que es a las comunicaciones. Esto no es más que establecer cómo nos vamos a comunicar, con quién nos vamos a comunicar, cada cuánto nos vamos a comunicar y en qué forma nos vamos a comunicar o por qué medio, más bien llamémoslo. Entonces, las comunicaciones simplemente de qué se trata? De transmitir la información clara y concisa y poder transmitir el mensaje adecuadamente. Entonces, no es más
que transmitiendo nosotros tenemos un emisor, que en este caso somos nosotros como gerentes de proyectos, y un receptor, que sería la persona a la cual estamos dando la instrucción. La idea es que nosotros podamos ser lo más claros posibles para que la otra persona nos entienda. Porque yo sé que muchas veces nos ha pasado, o a mí me ha pasado en algunos proyectos, a ustedes también les habrá pasado, que uno le da una instrucción a alguien, le pide un favor o algo, y después resulta siendo que no hizo lo que realmente nosotros queríamos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos hicimos entender mal, él nos entendió mal. ¿Qué pasó? La idea es nosotros saber transmitir el mensaje y enseñarle a la persona a saber recibir el mensaje y a hacer las acciones que se requieren. Para gestionar las comunicaciones, podemos usar lo que son reuniones, el tablón de anuncios, cartas, también tenemos formatos, folletos, publicaciones y las que más vamos a usar siempre, que son las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Listo. Pasamos ahora a lo que es la gestión de los riesgos de unos proyectos. Acá hay un caso particular. ¿Y qué es? Que el PMI o los estándares de gestión de proyectos, los riesgos, nosotros dentro de nuestros conceptos siempre vemos los riesgos como algo negativo, algo malo. Pero en este caso, en la gestión de proyectos, también podemos tener riesgos positivos. Entonces los riesgos pueden ser o positivos o negativos, unas oportunidades o unas amenazas. El ciclo de procesos de la gestión de riesgos es identificarlos, evaluarlos cuantitativamente y cualitativamente, establecer las estrategias para controlarlos, para evitarlos y ejecutar estas acciones. Entonces empezamos con identificar los riesgos. Acá, en el proceso de identificar los riesgos, lo que hacemos es más básicamente casi el mismo proceso que hicimos en el alcance. Solo que en este caso generamos la estructura de desglose de riesgos, donde identificamos todos los riesgos por áreas que nos pueden afectar en nuestro proyecto. A partir de eso, de cada uno de los riesgos, realizamos un análisis cualitativo, que es simplemente evaluar el riesgo en base a su probabilidad de ocurrencia y al impacto que podría generar dentro de nuestro proyecto. Este nivel de riesgo del análisis cualitativo lo hacemos simplemente multiplicando el factor de probabilidad por el factor del impacto. Esto, de acuerdo a las escalas que nosotros manejemos, se nos ubicará en cierto rango de nuestra tabla. Acá observamos entonces cómo tenemos este análisis cualitativo aplicado a un proyecto de vivienda. Le asignamos una probabilidad, le asignamos un impacto y pues tenemos la severidad del impacto o el nivel de riesgo. Esto lo podemos hacer de esta forma, listando los riesgos uno por uno, o también podemos hacerlo de esta otra forma, donde en cada una de las casillas decimos, acá se me aplica mi riesgo 1, acá mi riesgo 2, acá mi riesgo 3, etc. Después de hacer el análisis cualitativo, realizamos el análisis cuantitativo, que es básicamente hacer lo mismo, pero en base a otras variables de riesgo que nos generen incertidumbre en nuestro proyecto. Puede ser la que nosotros le ponemos especial atención, el dinero, o en algunos casos el tiempo. En este caso, vamos a mirar cómo se hace un análisis cuantitativo con la técnica del valor monetario esperado. Como veíamos anteriormente, para el nivel de riesgo teníamos una probabilidad y un impacto. En este caso, nuestra probabilidad es un porcentaje de ocurrencia. ¿Qué porcentaje de probabilidad hay de que me ocurra este riesgo? Y en caso tal de que me ocurra, ¿qué impacto me generaría en mi proyecto? El impacto se genera en el valor de la variable que queramos analizar. Como les decía, puede ser monetariamente, que es el caso de este ejemplo, o bien otra variable que ustedes quieran analizar. Acá entonces las amenazas se presentan en valor rojo y nos dan un valor positivo.
porque esto significaría sobrecostos a nuestro proyecto. Entonces, digamos, tuvimos dos casos particulares. Ay, no, si tengo opción A y opción B. Si yo elijo la opción A, me ocurren estos 5 riesgos con estos impactos y estas probabilidades. Entonces, uy, oiga, si yo escojo esto, tengo 3.950.000 de sobrecostos. Ah, pero venga, analicemos la opción B. En la opción B vemos cómo tenemos otros riesgos, otras probabilidades de impacto, pero en este caso ya tenemos es un valor negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que al asumir estos riesgos vamos a tener un valor monetario negativo, que es que vamos a generar ganancia, vamos a ahorrarnos costos. Esto lo podemos hacer, aplicar a nuestros proyectos, digamos, si, qué sé yo, ay, si escojo, no, que tengo 2 maestros, entonces que este maestro tengo tal probabilidad de que me vaya bien y tengo tal probabilidad de que me vaya mal, o con el otro. Nosotros jugamos con estas variables y escogemos el menor impacto. ¿Cuál variable nos afecta menos? Ahora ya pasamos a la etapa de lo que es planificar la respuesta a los riesgos. Como bien ya sabemos, tenemos unas amenazas, unos riesgos negativos y unas oportunidades, unos riesgos positivos. Entonces, la idea es los riesgos más altos, evitarlos. Los medios pueden ser transferibles o mitigables. Y finalmente hay algunos riesgos que se pueden aceptar porque su impacto es menor y valdría más la cura que la enfermedad. Lo mismo, en este caso aplicamos las oportunidades. Acá aplica al revés. La idea de las oportunidades es explotarlas al máximo. Todo lo que sean oportunidades tenemos que explotarlo al máximo. La gestión de riesgos es explotar las oportunidades y disminuir las amenazas. Ahora acá pues, tenemos una ficha técnica de cómo podemos planificar la respuesta a nuestros riesgos. Esto es solo un ejemplo, que nuestras empresas los podemos hacer sea con planes de contingencia, con fichas técnicas, planes de reserva, y en algunos casos pueden aplicar rutas de evacuación, etc. Esto depende más de la naturaleza del proyecto que de un formato. Entonces vemos cómo tendríamos unos objetivos, descripción del riesgo, qué acciones vamos a hacer para minimizar el riesgo, para manejarlo, y un presupuesto, porque siempre atacar un riesgo tiene un costo. Entonces tenemos que controlar estas variables. Ya finalmente, controlar los riesgos, que es simplemente implementar lo que planificamos y controlarlos. Analizar si vamos a tener nuevos riesgos y a medida que avanza nuestro proyecto, a veces se presentan unos riesgos nuevos, a veces ya no, ya unos riesgos quedan en el pasado y debemos estar actualizando esto continuamente. Ahora pasamos a lo que es la etapa de adquisiciones. Esto simplemente es el grupo de procesos que nos van a definir con quién vamos a comprar, cómo lo vamos a comprar, cuándo, dónde, qué y bajo qué especificaciones vamos a comprar o vamos a realizar estas adquisiciones. Ya pueden ser de bienes o servicios. Esto siempre, obviamente, se hace con empresas ajenas al proyecto. Entonces, en la etapa de planificar, es simplemente darle el enfoque a la contratación que vamos a hacer. ¿Qué nos sale mejor? ¿Hacerlo nosotros mismos o subcontratarlo? ¿Comprar un equipo o alquilarlo? ¿Y qué tipo de contrato se nos ajusta mejor a nuestras necesidades? En algunos casos nos va mejor un contrato de costo fijo, a ratos uno de precios unitarios. También hay contratos de costos reembolsables. Analizar cuál tipo de contratación nos beneficiaría más a nosotros. Ya en efectuar, simplemente es recibir las ofertas de los diferentes proveedores y adjudicar el contrato. Ya en la etapa de controlar, perdón, lo que se hace es simplemente verificar si los bienes o servicios contratados se realizan o se proveen de acuerdo a los términos contractuales que nosotros hayamos establecido. Acá, en la etapa de planificar, podemos hacer nosotros
para tomar las decisiones de lo que les comentaba anteriormente. Entonces, hacer o subcontratar, o en este caso particular que les voy a mostrar, comprar o alquilar un equipo. ¿Qué nos saldría mejor? Entonces, tenemos un caso hipotético. En el proyecto que se tiene que tomar la decisión entre comprar un equipo o alquilarlo. El alquiler me cuesta 150.000 pesos diarios. Si se compra el equipo, este cuesta 4 millones y su costo diario de operación es de 40.000 pesos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por cuántos días debo usar el equipo para que sea mejor comprarlo que adquirirlo? Acá entonces tenemos esta ecuación donde nuestra variable va a ser los días. La variable que necesitamos calcular va a ser los días. Los días, entonces esto cae, los días necesarios que debemos trabajar el equipo para que su costo, el costo de alquiler, sea igual al costo de haberlo comprado y haberlo operado. Entonces, acá despejamos, hacemos ecuaciones matemáticas, etcétera, y las diferentes operaciones, y nos da que necesitamos 36 días usar este equipo para que nos genere rentabilidad y sea mejor comprarlo que alquilarlo. Entonces, si este equipo dentro de nuestros costos, nuestros tiempos y el alcance que hayamos definido, los equipos necesarios, verificamos. Si lo vamos a usar más de 36 días, comprémoslo. Si no, pues es mejor alquilarlo, porque pues todo se trata de controlar los costos y mejorar la rentabilidad del proyecto. Ahora, para la etapa de controlar las adquisiciones, acá una empresa colombiana llamada 5Soft nos presenta un software que nos ayuda a controlar todas estas adquisiciones. No hay necesidad de ser contadores para hacerlo. Esto es una plataforma muy, muy útil donde nos permite gestionar nuestros contratos con nuestros proveedores, las pólizas, los diferentes descuentos, red de fuente y demás que se hagan. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy básico del manejo de este software, que es algo muy útil en nuestra empresa. Este software en específico que les voy a mostrar es para empresas constructoras principalmente, pero también se puede aplicar a diferentes medios, a diferentes áreas. Luego de efectuar los cortes de obra en SIM4, podremos gestionar la programación y aprobación de estos para remitir esta información a tu departamento contable y generar el respectivo trámite de pago. En esta opción, SIM4 busca automáticamente las actas pendientes de aprobación, ofreciendo información general sobre estas en una sola pantalla. Además, nos permite detallar el documento que aprobaremos. Aquí se describen las actividades que hacen parte del acta y que tienen afectación en contabilidad. Esta opción está disponible para uso en dispositivos móviles, en donde con un solo clic lograrás la aprobación de tus actas, desde cualquier lugar. Listo. Acabamos de observar entonces una herramienta súper útil en el caso tal para controlar nuestras adquisiciones. No necesariamente tenemos que estar en la oficina para hacerlo, aprobar actas o gestionar nuestras compras. Lo podemos hacer, como vieron, desde nuestro móvil incluso. Entonces, esta es una de las herramientas, obviamente pueden haber muchas, que nos permiten gestionar, controlar las adquisiciones dentro de nuestros proyectos. Ahora terminamos con los interesados, o también como se le conoce, los stakeholders. Esto es simplemente comunicación, 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 comunicación. Empiezo por definirles qué es un interesado. Un interesado o un stakeholder es una empresa, grupo u organización que pueda verse afectada por el desarrollo de nuestro proyecto o que pueda influir dentro del desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, cualquier persona que se vea afectada o que influya en el desarrollo de nuestro proyecto es un interesado. Acá, en esta etapa simplemente debemos identificar cuáles son nuestros interesados, planificar cómo los vamos a controlar, cómo vamos a gestionar las expectativas, cómo los vamos a controlar, gestionarlos, que es pues estarlos comunicando, nosotros estar interactuando con ellos y controlarlos, como les digo, controlar las expectativas o la influencia que tengan ellos en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, obviamente hay algunos interesados de mayor importancia que otros. La idea
de los de mayor importancia es que nos confirmen su compromiso con el éxito del proyecto. También, en algunos casos, debemos gestionar las expectativas de ellos y comunicarnos para que se alcancen los objetivos. En caso tal, abordar las posibles inquietudes que ellos tengan y solucionarlas. Y finalmente, aclarar y resolver los incidentes que se identifiquen o que surjan a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto. Acá les pongo un ejemplo de una matriz de identificación de interesados, donde entonces tenemos el rol que cumple este interesado dentro de nuestro proyecto, cuál es su nombre, cuál es el interés que él tiene dentro del proyecto, cuál es el grado de evaluación. Como les decía, hay unos interesados que nos importan más o que nos impactan más en nuestro proyecto que otros. Entonces, evaluar cuál tiene mayor incidencia dentro de nuestros proyectos. Y finalmente, definir la estrategia con la que vamos a controlar a cada uno de estos interesados. Entonces, ya acá finalizo mi conversatorio. Espero les haya gustado. Acá vimos cómo se desarrollan a nivel muy general, muy general, porque como vieron los 49 grupos de procesos que les mostré al inicio, eso es un mundo gigante. Vemos cómo se desarrollan estas 10 áreas de conocimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. Entonces, Iván Darío, ahora sí pasemos a la etapa de preguntas, si queremos. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Nayeli Rincón, ingeniera ambiental y especialista en gerencia ambiental y gerente administrativa en DICAM Acciones Sostenibles. Doy las gracias al ingeniero Roger por participar en este evento, por hacer la invitación, compartirnos un poco de esta información tan importante que es para la vida laboral. Y gracias a cada uno de ustedes por participar. No sé, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede realizarla, puede tomar la palabra y realizarla, o pueden realizarla en el chat. Bueno. Creo que nadie tiene dudas, todos les quedó muy claro. No hay preguntas al parecer. Bueno, aquí Andrea se oye hacer una pregunta. El programa 5 sirve esencialmente para las adquisiciones. ¿Es un programa gratuito? Bueno, en primer lugar, no solamente sirve para adquisiciones. Como les comentaba en la presentación, la plataforma 5 tiene mucho más software enfocados a diferentes empresas, llamémoslo diferentes tipos de empresas. Puede ser de informática, ambientales, constructoras, etc. Esta empresa nos ofrece muchos campos de acción y muchas ofertas. ¿Es gratuito? No es gratuito. Lastimosamente no lo es. Esto sí es una empresa colombiana que presta sus servicios, pero que este software en general, en la ingeniería, lo han adoptado mucho e incluso para varias ofertas laborales es indispensable el manejo de este programa. Entonces sí les recomiendo, a manera de consejo, aprendan a usarlo, por lo menos sepan de qué se trata. Listo. Bueno, Astrid Aparicio dice: muchas gracias por la información. ¿Qué recomendación brindas a los ingenieros civiles que están interesados en esta área de gerencia de proyectos? ¿Qué otras herramientas consideras importante iniciar a estudiar para ser un buen gerente de proyectos? Listo. La verdad, bueno, ¿qué recomiendo a los ingenieros civiles que están interesados en esta área? La verdad, simplemente, y
La otra es, ¿qué otras herramientas consideren importante para iniciar? Bueno, lo primero que yo creo es las ganas, ¿no? Como siempre, desde que tengamos ganas y nos tracemos una meta, podemos lograr lo que sea. ¿Qué recomendaciones les doy a ustedes como ingenieros civiles? Muchas veces estos temas son engorrosos y la gestión de la calidad en las empresas es bastante engorrosa. Implementar un sistema integrado de gestión implica mucha información, muchos formatos, mucha vaina. Yo he visto personas y profesionales que se quejan que no, que la empresa no tuvo mucho formato, que un formato para sacar una fotocopia, que un formato para una cosa, para la otra. Pero en esto se basa el éxito de los proyectos realmente. Tenerlos bien documentados, saber qué hacer, cómo hacer, y si todo está debidamente guardado y documentado, nuestros proyectos no tienen por qué fallar. Y finalmente, ¿qué otras herramientas? Más que herramientas, hay otras metodologías y sí es bueno conocerlas al menos y nosotros saber cuáles podemos aplicar a nuestros proyectos. Existen las metodologías ágiles, no sé si las han escuchado. También está lo que es las metodologías Scrum y diferentes metodologías. La idea es que las conozcan, miren cuál les gusta más y esto sí es de leer mucho, aprender nuestros procesos y aplicarlos principalmente. No es solo también tener el conocimiento, como les decía, el triángulo de conocimientos, saber hacer las cosas es lo principal. Bueno, tenemos una pregunta de Jason Barajas. Para presentar el examen PMI, ¿ustedes ofrecen la preparación y qué requisitos exigen? Bueno, pero creo que no. Listo. Bueno, entonces, para presentar el examen PMI ofrecemos la preparación. Bueno, en mi caso particular, yo no lo ofrezco. Si en caso tal ustedes pueden comunicarse conmigo y necesitan alguna ayuda, documentos y demás, con mucho gusto. De hecho, con la presentación, le voy a adjuntar a Iván Darío y Nayeli para que me recuerdes, por favor. Les voy a adjuntar el PMU, la sexta edición, que es la que se está manejando ahorita. Esta es es la guía que nos indica todo lo que es la gestión de proyectos PMI. Entonces, se la comparto para que la conozcan. ¿Qué requisitos se exigen para certificarse como PMI? En primer lugar, el PMI nos ofrece varios tipos de certificaciones. El más importante y el que todos queremos es el PMP, que es el Project Management Professional. Para poder aspirar a obtener esta certificación necesitamos cumplir ciertos requisitos. En el caso particular del PMP, es cumplir 4.500 horas de trabajo certificadas en gestión de proyectos y cumplir ciertas horas de estudio en el área de gestión de proyectos. Entonces, también nos ofrecen certificaciones en riesgos, en metodologías ágiles, en programación. En base al área que nosotros queramos enfocarnos, podemos definir qué certificación nos serviría más. Cristian Suárez pregunta, ¿se puede hacer también control de programación? Sí, sí, señor, se puede hacer control de programación. El software 5, la plataforma ERP, que es la especial para las empresas constructoras o las obras civiles, nos ofrece toda la gestión de nuestros proyectos. En él podemos controlar costos, cronograma, verificar programado versus ejecutado, las adquisiciones y demás. Es un software que nos abarca a grandes rasgos todo lo que necesitamos controlar en nuestros proyectos y los tenemos en una nube. También tenemos análisis de precios unitarios, podemos nosotros tener la base de datos de nuestra empresa ahí. Ay, que necesitamos preparar una oferta. Ah, ya la tenemos acá en el software, no es simplemente sino alimentarlo y lo tenemos todo debidamente ahí en una nube. Fácil. Brisa pregunta, aproximadamente, ¿qué cuesta la licencia del programa y si hay versiones para estudiantes?
La licencia para el programa no sabía decirte, digamos, la ciencia cierta. Y si hay versiones para estudiantes, tampoco las hay. Normalmente, esta empresa, 5Soft, se comunica directamente con la organización que quiera implementarlo y ellos mismos ofrecen el servicio de instalación y capacitación. Esto sí es un poco frustrante para nosotros, para los estudiantes o para las personas que quieran o queramos aprender el manejo de este software, ya que pues las empresas nos lo piden, pero ¿cómo lo podemos aprender? Aunque si bien es cierto, en el canal de YouTube de ellos, de 5Soft, ofrecen diferentes tutoriales y videos del manejo de esta herramienta. Johan Gracia dice, conceptual es fácil de consultar y aprender. Sé que la práctica es el maestro desde el punto de vista de un profesional que desarrolla proyectos y la gerencia va sobre sí mismo. ¿Cómo llevar o evolucionar en este enfoque de la gestión y el seguimiento al proyecto que desarrolla uno mismo? Espérame, déjame leer la pregunta y ya. Cómo ya evolucionar en este tipo de enfoque de la gestión de desarrollo uno mismo. Bueno, en primer lugar, pues, si son proyectos que desarrollamos nosotros mismos, creo que es aún, digo yo, más fácil. ¿Por qué? Porque, pues, normalmente cuando trabajamos para nosotros mismos, y es nuestra plata, nuestro tiempo, nosotros, primero que todo, trabajamos motivados que estamos trabajando para nosotros. Segundo, somos más meticulosos y cuidadosos en la ejecución de nuestros proyectos. ¿Cómo evolucionar este tipo de enfoque? Esto se basa en procesos. Entonces es estandarizar todos los procesos que ejecutamos en nuestra organización, dependiendo del tipo de proyecto, documentarlos y saber desarrollarlos, básicamente. Es desglosar al máximo todo el trabajo que nosotros hacemos para así tener como una hoja de ruta, saber qué hacer en cada situación. Listo, ya tengo la última pregunta de Lady Pineda, que pregunta, ¿con la plataforma 5 se puede realizar control de la gestión documental del proyecto? Con la plataforma 5, gestión documental. Gestión documental, no. Esto es más que todo para cronogramas, costos y presupuestos. Este software principalmente nos ofrece lo que son bases de datos en cuanto a costos, lo que yo les comentaba de los análisis de precios unitarios y los presupuestos. Va principalmente enfocado a eso. Ya para la gestión documental de nuestro proyecto, recomendaría principalmente manejar las nubes, manejar una nube colaborativa donde manejemos toda la información de nuestro proyecto en un solo sitio y no como normalmente nos pasa que, ay no, que el ingeniero tiene la versión 1 del plano, que el ingeniero tiene la versión 2, ay, pero yo tengo la 3, ¿cuál es? No, la idea es tener todo en una sola nube. Con eso todos manejamos la misma información, que es lo que les decía al principio en la gestión del alcance, que todos sepamos qué hacemos y todos hablemos el mismo idioma. Listo. Entonces, no hay más preguntas. Entonces, damos por terminado el conversatorio. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, un gusto. Espero les haya gustado y... Pregunta antes de que concluya. Señor. ¿Se puede? Claro, claro. Estuvo muy interesante, la verdad, el tema. Es volver como a recordar y retroalimentar muchas cosas. Sin embargo, hay unas cuestiones como del personal que no se mencionó, que es cuando falla el personal, o sea, todo es muy ideal, pero cuando falla personal humano, pues hay muchos proyectos que por el desconocimiento de lo que se tiene que hacer, pues fallan. Sí, señor. Entonces, yo le agradezco mucho su intención
Ya sé que contamos con usted, no sé si esto van a continuar o si esto apenas es un conversatorio para la cuestión del programa. No, 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 señor, para nada. Esto es, por mi parte, es como la rama que yo escogí, el Project Management. De hecho, y bueno, me enfoco en la gestión de recursos humanos, ¿no? Principalmente. Para estos casos sí debemos apoyarnos mucho pues en el caso tal, las empresas que lo tengan en el área de talento humano, a la hora de gestionar nuestros colaboradores, nuestros compañeros, nuestro equipo de trabajo, debemos mirar cómo podemos gestionarlo. No necesariamente cuando alguien cometa un error hay que, mejor dicho, crucificarlo, como normalmente pasa. Hay ciertas metodologías para gestionar nuestro personal y esto pues darles un diferente enfoque. Como yo les decía, no hay nada mejor que una persona motivada para trabajar. Si nosotros adoptamos una posición así autoritaria y demás, las personas van a trabajar y puede que hagan las cosas, pero no las van a hacer de la mejor manera. En cambio, si nosotros gestionamos nuestro personal de la mejor manera, van a trabajar motivados, van a trabajar mejor. Posiblemente nuestros proyectos vayan a desarrollarse de mejor manera. Gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, sí, señor. Disculpe, muy buenas noches o tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mi nombre es Jason Barajas, con base en lo que dice la persona que acabo de hablar, Javier Melo. Hoy en día yo creo que la problemática que nosotros tenemos es que la rama de ingeniería civil, así como otras ramas, están siendo muy mal pagas en nuestro país. Entonces yo creo que uno de los defectos a nivel de recurso es que ofrecen una vacante por un recurso económico muy bajo. Entonces, digamos un ejemplo, yo acepto esa vacante, pero a mí me salió otra vacante con mejores ingresos, pues obviamente yo la iré a cambiar y pues rechazo la que actualmente tengo. Entonces, ¿cómo tienen ustedes dentro de la rama del PMI, o sea, minimizar esos riesgos? Eso, en el plan de gestión de recursos humanos, en la etapa que yo les comentaba, lo que es el desarrollo del personal, la idea es eso. No, yo les comentaba que es captar el personal idóneo, pero no es solo captarlo, es retenerlo. Retenerlo porque a mí de nada me sirve perder activos tan importantes para mi compañía. La idea es, pues como bien les digo, si yo tengo una persona motivada, tengo una persona comprometida con mi empresa, con mi equipo de trabajo, yo sé que no se me va a ir. Puede que lo ofrezcan más, pero si yo estoy bien en un sitio, ¿para qué me voy a mover? ¿Qué tal me haya más o me haya menos? En caso tal, lo que usted comenta, caso muy diferente cuando somos mal remunerados de pronto. Ahí sí, lo que hacemos es, nos sale una oferta de trabajo y la empresa que llamamos el escampadero mientras me sale algo mejor. No, la idea no es esa. La idea es contar con nuestros colaboradores, desarrollarlos, capacitarlos si es posible, enseñarles. El conocimiento, no hay que ser envidiosos con el conocimiento, creo yo. La idea es compartirlo. Y que alguien sepa más o menos que nosotros, no hay ningún problema. Yo sé que muchas empresas, y más en esta rama de la ingeniería, han sufrido mucho de esto, la rotación de personal, porque últimamente los profesionales son muy susceptibles al cambio, precisamente por eso, porque yo creo que en muchas organizaciones no se sienten realmente comprometidos y no se sienten parte de un equipo de trabajo o de una familia. Si cuidáramos esto, posiblemente la, la rotación del personal en nuestros proyectos podría ser mínima. La idea es maximizar esto. Bueno, muchas gracias. A usted, ¿qué puede preguntar? Listo, yo creo que ya. Sí, no sé si tengan más preguntas, pero no, creo que no. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, Bueno, por hoy damos gracias. por terminado no, señor.
Bueno, que esté muy bien, muchas gracias. el conversatorio del día de hoy. Y están cordialmente invitados a los próximos conversatorios que se van a realizar la próxima semana. El día miércoles tendremos al ingeniero Vini Steven con el tema de aplicación de sistemas de información geográfica y teledetección en ingeniería. Y el jueves tendremos el abogado Juan Carlos Monroy con gestión ambiental urbana. Entonces, para que realicen su inscripción y puedan participar en los conversatorios. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como DICAM Acciones Sostenibles. Ya les dejo la presentación, cómo nos pueden encontrar. Y pues esperamos que hubiese sido de su provecho este conversatorio. Ya, muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Una pregunta. Mira, ¿se puede? Sí, claro, Javier, sigue. Mira, ustedes dejan, digamos, se puede tener acceso digamos, al video de la conversación que se acabó de tener. Sí, claro. Las estaremos subiendo al canal de YouTube, entonces nos puedes encontrar como DICAM Acciones Sostenibles, o en Facebook lo puedes encontrar también. Yo creo que por tardar mañana va a estar ya en la red. Bueno, Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, muy amable, gracias. tranquilo.